Hola, buenos días, soy Juan Ángel Vera del Campo. En el programa Música, imagínense que tras este periodo de 4 semanas en construcción, hoy vamos a empezar ya, vamos a llamar en forma normal, oficial, de verdad, y de una manera absolutamente apasionada y apasionante, porque tengo aquí a mi lado, para este día inaugural, dos personalidades importantes, importantísimas de la música española, y un tema de fondo, que es esos temas sociales que están ahí y que verdaderamente no se suelen contemplar, pero cuando lo hacen, y se hace de esta manera, es con unas garantías increíbles de necesidad de la música en la sociedad. Tenemos con nosotros a Joaquín Achúcarro, pianista bilbaíno, asentado muchos años y sigue todavía en Dallas en cuestiones de enseñanza. Y tenemos también a Begoña Lolo, de la catedrática de la Universidad Autónoma, nueva, novísima académica, son 2 generaciones, que están ligados, por decirlo de alguna manera, en un concierto que se llama Músicas por la Paz, que la Universidad Autónoma celebra mañana en homenaje a Francisco Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente era de la Universidad Autónoma de Madrid y fue asesinado por ETA en un momento determinado. Esto se lo vamos a preguntar dentro de un momento a Begoña Lolo. Pero sí quiero hacer notar que Joaquín Achúcarro, donde hay cualquier manifestación de solidaridad, de convivencia y de lo que sea, ahí está. Ya estaba en los homenajes a Lluc en Barcelona, está ahora con lo de Tomás y Valiente, está en todas partes donde la música tenga esa especie de entrega absoluta y de vinculación con la sociedad. ¿Sabes una cosa? Esto, como has dicho, con qué naturalidad Tomás y Valiente asesinado por ETA. ¿Qué fue aquello? Sí. ¿De qué hemos salido? Sí, afortunadamente yo creo, Joaquín, que estamos saliendo o hemos salido de aquello. Pero cuando uno contempla la vida de los últimos años en las manifestaciones en que se ven, incluso en la novela de Patria de Fernando Aramburu o en obras de teatro como Los Gondra y demás, hemos salido de una situación que es tremenda, pero dentro de esa situación tú eres de los que han luchado de forma fuerte por llegar a una normalización y porque la vida sigue existiendo y sigue existiendo con todos sus parámetros de generosidad, de arte y de todo. Bueno, la única lucha que yo he podido hacer es tocar el piano. Pero tocar el piano es mucho tocar, ¿eh? Y eso, pues, si eso sirve para la paz, como pensó Mayor Zaragoza cuando me hizo músico para la paz, pues ojalá sirva. Y ojalá el concierto de pasado mañana sirva también, concierto de mañana. Sí, seguro que va a servir y además es un programa cuidadísimo, mimadísimo, me parece, con lo cual iremos comentándolo poco a poco. Pero teniendo aquí a nuestro lado Begoña, a Begoña Lolo, ¿nos podrías tú, Begoña, situar un poco lo que son estos conciertos, esta cita de músicas por la paz? Bueno, para nosotros es el momento culminante del ciclo de grandes autores e intérpretes de la música, es el momento en el que le rendimos homenaje a Tomás y Valiente, pero yo creo que es el momento en el que nos rendimos homenaje a todos, aquellos que apostamos por la paz, ¿no? Este es un concierto especialmente querido y que recuerda algo fundamental, y es que las universidades son territorios de paz. Y tampoco hay tantos territorios de paz. Es un lugar de conciliación, un lugar de pluralidad racial, ideológica, confesional, de pluralidad en todos los sentidos, en los que aprendemos a convivir en paz. Y el lema que tiene la Autónoma, que es muy poco conocido, pero que lo tiene en sus principios y figura así en su propia página web, es paz, conciliación y libertad. Y entonces este concierto lo que hace es rendir homenaje a Tomás y Valiente y a lo que significó a todos los efectos como personalidad, como ser humano, como humanista. Es rendir homenaje a todos los que creemos en la paz y es transformar de alguna manera unos hechos históricos tremendamente dolorosos para nosotros en una cultura de paz, en la apuesta por una cultura de paz. ¿Y habéis estado en esta cita desde hace 21 años, que es cuando fue asesinado Tomás y Valiente? Sí, desde el primer día. Desde el primer día, el primer concierto que hicimos se hizo dentro de la propia universidad, con los recursos que entonces tenía la universidad, su coro y orquesta, y ya enseguida saltamos a hacerlo en el auditorio.
La diferencia quizás en los últimos 5 años es que nosotros hemos entrado a trabajar este concierto con la Fundación Cultura de Paz, que preside Federico Mayor Zaragoza, a quien todos conocemos y que es además profesor de la Autónoma pues desde hace toda la vida, para dar ese concepto nuevo de apostemos por la paz en todo su significado de libertad, solidaridad, convivencia, respeto, en fin, un montón de cosas que de alguna forma son ejemplares dentro de una universidad y que en todas las universidades y que nosotros queremos mantener. Es el mensaje que queremos mantener. Federico Mayor Zaragoza, que es además colaborador de opinión de esta radio, de M21, con lo cual, pues razón de fondo para estar todavía más unidos. Yo, si os parece, vamos a dar alguna pista para el concierto de lo que son las obras que va a interpretar Joaquín Achúcarro. Y la primera de todas ellas son unas variaciones sobre un tema de Schumann, opus 9, de Johannes Brahms, una obra que fue altamente elogiada hasta por el mismísimo Claudio Abbado. Bueno, lo que parece que le gustó como la hacía yo, pero la obra es tan sensacional. No podemos perder de vista que se trata de una obra de un chico de 20 años, de un compositor de 20 años que dedica a su ídolo, vamos a decir, porque Clara Schumann estaba en el manicomio, entonces él iba dándole las variaciones a Clara Schumann para recibir su aprobación. Pero es que las cosas que demuestra que sabía hacer aquel chico 20 años en esas variaciones es muchísimo, verdaderamente muchísimo. A ver qué tal sale.
Decías antes, Joaquín, que el elogio de Claudio Abbado era por la interpretación, pero yo no sé cómo te las arreglas. Yo lo que creo es que Claudio fue pianista antes de director, y Claudio había estudiado estas variaciones y había visto la cantidad de recovecos que hay, que son difíciles, y no sé, pues por eso creo que las conocía bien. Luego hay otros directores, por lo que he estado revisando sí, alguno que otro. En eso, alguno que otro, pero que otros, desde Subin Meta hasta Simon Rattle, que dicen algo así como: Joaquín Achúcarro tiene una manera de tocar absolutamente distinta, que no sabemos cómo poderlo explicar de una forma clara, pero es distinto a cualquiera de los demás. ¿Cuál es esa manera de tocar? Yo soy la última persona de saberlo, es decir, yo toco como tengo que tocar, es decir, como creo que debo tocar, busco el sonido que creo que debe producir el piano, lo cual cuesta muchísimo, porque tengamos en cuenta que el piano es un instrumento capaz de producir un número infinito de sonidos, desde el más pianísimo hasta un fortísimo enorme, distintos colores de acordes, depende de cuándo pongas el pedal. Es como moverte en una jungla de posibilidades y encontrar lo que quieres hacer, seguir una línea musical, conseguir que el instrumento cante, que es un instrumento de percusión porque es un mazo que golpea una cuerda, pero luego quedan esas vibraciones en el aire. En fin, es un mundo, es el cuento de nunca acabar. El número de partidas de ajedrez es enorme, pero es finito. Se puede jugar no sé cuántos trillones de partidas de ajedrez, pero el número de sonidos que puede producir un piano es infinito. Lo que pasa es que, pues, ¿qué es lo que de ese infinito número de sonidos selecciona nuestro oído, nuestra sensibilidad, cómo lo buscas? Y luego pues una serie de parámetros imprevisibles, como si el local donde tocas es seco, si el local donde tocas es muy reverberante. No, te aseguro que no se aburre uno estudiando piano. A ti además siempre te ha gustado destacar la componente didáctica de las obras que interpretas. Obras que en general en los programas suelen estar muy cuidadas y son muy exigentes. He sacado un poco... Bueno, que te cuente Begoña las discusiones que tuvimos a cuenta del programa, esto. Precisamente... Quizás digamos, intercambios de opiniones. Más que discusión. Bueno, que sí, estamos en convivencia y por lo tanto no podemos discutir. Pero pues, vamos, sí. Había unas ciertas discrepancias. Precisamente esta obra de Brahms, Begoña no estaba muy segura de si debería incluirla, pero yo creo que vamos a quedar bien. Bueno, yo creo que fue un acierto del maestro y además me hizo un razonamiento que no olvidaré. Porque la idea que nosotros le propusimos era utilizar compositores que en algún momento de su vida, bien por su ideología o por sus problemas, habían estado en cierto modo represaliados para representar ese concepto de paz. Y queríamos que subyaciese de alguna forma en el programa ese mensaje. Entonces el maestro pues planteó estas variaciones de Brahms maravillosas artísticamente, pero que en cierto modo yo no acababa de verlas en el encaje de la idea, y él me hizo un razonamiento maravilloso que yo aprendí. Yo sigo siendo aprendiz Estoy en la vida. Estoy esperando a oírlo porque no me acuerdo cuál fue ese razonamiento. Pues dijo directamente... Dímelo. Sí, pues yo le hice la propuesta y me dijo: sobre el papel las cosas funcionan de una manera, pero cuando se tocan de otra. Déjame que en esto, por favor, decida yo. Ah, bueno. Y yo lo acepté bueno. Además de muy buen grado, porque comprendí, después de varios correos y varios intercambios, comprendí que efectivamente la sabiduría y el artista era él, y yo lo veía sobre el papel. En cualquier caso, Brahms es uno de sus músicos predilectos, pues que me acuerdo cuando intervino por primera vez en enero de 2008 en Madrid, en el ciclo de grandes intérpretes, en un programa muy exigente. Toda la primera parte estuvo dedicada a Brahms y la segunda eran los preludios de Debussy, pero la primera parte estaba dedicada a Brahms. Yo he recuperado una crítica que apareció entonces en el diario El País que se llama Un órdago, porque era un órdago a la grande lo que hiciste en aquel concierto, ¿no?
Hoy hablando de órdagos, qué maravilla. Uno de los momentos más felices de mi vida, creo que puedo decirlo. Quien sepa jugar al mus sabrá lo que es tener 31 real y no ser mano, y que el que es mano tiene 31 y te echa 5 a tus 31 y tú le dices órdago, y entonces él cree que tú eres bobo y te acepta y saca su 31 y tú sacas tu 31 real. Ya. Aquello fue. El cielo debe de ser eso. Sí, seguramente. Tener 31 real. No, pero tú sí con cierta frecuencia tienes las 31 reales, ¿eh? No. Con mano, siendo mano, porque la mano es el quien domina el juego, eres tú. Pero te suelen acompañar en el juego, porque realmente están muy bien montados los programas, ¿no? Sí. Con mucho cuesta rigor muchísimo, intelectual. Cuesta muchísimo hacer un programa. Sí. En casa hay también algunas diferencias de opinión. Tendríamos que ir a la autónoma, mi esposa y yo. No, digamos, si me lo permite el maestro, que ese tipo de programaciones en que las cosas que se ponen están porque son bonitas, está muy bien que estén porque son bonitas, pero nosotros estamos en una universidad y tenemos que educar, tenemos que formar. Entonces las cosas, además de estar porque son bonitas, tienen una razón de ser que transmite un mensaje, que transmite una idea, ¿no? Y esa era la razón un poco de nuestra conversación y nuestro debate, que por otra parte ha dejado un programa realmente maravilloso, estupendo. En cierta ocasión, maestro, hablando con un paisano suyo y mío, con Luis de Pablo, me dijo que sus dos compositores preferidos eran Chopin y Debussy. Ya hemos citado sus preludios de Debussy hace un momento, pero la parte de... eso no sorprendía a nadie, lo de Debussy, pero la parte de Chopin a muchos nos sorprendió y él lo consideraba un músico de referencia. Ni que decir tiene que en el programa después de Brahms, en el programa de la Autónoma, tenemos 2 nocturnos, una barcarola y una polonesa. Es grande Chopin, ¿no? Yo creo que Chopin además cumple un poco el requisito que quiere Begoña, puesto que salió de Polonia y nunca más volvió, y ahí están sus polonesas como protesta y ahí están todo. Quiero decir, yo creo que nadie ha igualado a Chopin en su modo heroico. Cuando Chopin escribe de modo heroico, está por encima de cualquiera. Bueno, pues escuchamos un nocturno de Chopin interpretado por Joaquín Achucarro.
Qué maravilloso es Chopin, Joaquín. Pero Chopin tocado de esta manera, de esta forma tan melódica, tan intimista, tan, no diría yo dulce, pero sí como muy elegante, muy delicada, ¿no? Yo digo, no sé, profundo, porque lo que tenía ese hombre dentro, pero es que además su arquitectura es perfecta. Es decir, las obras que da por terminadas son de una proporción espléndida, de la dinamogénea, desde el principio hasta el final. Es decir, hay una lógica musical y una lógica emocional. Una curiosidad que tengo, la actividad didáctica que desarrolla, sobre todo en Dallas, influye de alguna manera a tener que explicar cómo se hace la música con la manera en que se interpreta. Sí, qué difícil. Yo creo que todo es improvisar, es decir, como lo que sí he aprendido yo ahora en estos 25 años de enseñar a gentes de todas nacionalidades y de todas edades y de todas tendencias, es que cada uno tiene su personalidad, cada uno afronta las cosas de una manera o de otra, y entonces yo tengo mi manera de afrontar y yo tengo mi obligación de decir qué es lo que pienso al alumno, pero no de una manera dictatorial, es decir, sino de convencer de que lo que yo creo que debe ser, pues es lo que debería ser. Ahora bien, tú eres un médico y, por ejemplo, en una masterclass te viene uno que toca una cosa que no te gusta nada y tienes en 5 minutos que averiguar por qué no te gusta. Segundo, cuál es la manera del por qué no te gusta y por qué lo está haciendo de esta manera, porque está atacando el piano con un tipo de sonido, está poniendo el pedal demasiado pronto, está habiendo una no sé, conflicto de sonidos que no producen más que desazón. Y entonces tienes que en 5 minutos diagnosticar y recetar la medicina. Así es que las masterclass son siempre, casi siempre es un desafío a la imaginación y un poco pues a la experiencia. Vamos a decir que yo pues a mi edad ya puedo hablar de que tengo experiencia de una serie de cosas, ¿no? De cómo se trabaja, de cómo se, bueno, de descubrimientos de lo que puede hacer el piano. En Chopin no discutisteis en la Autónoma a la hora de seleccionar los en nocturnos, absoluto. ¿no? Primero porque Chopin es un pianista, es un compositor especialmente reverenciado para mí. Creo que tiene una intimidad, una poesía, una delicadeza muy especial. Y segundo, porque yo conocía las interpretaciones de Joaquín y sabía que eso era ineludible el que estuviese en el programa, ¿no? La presencia de Joaquín en el ciclo es el resumen de 2 razones fundamentales. La primera, el artista que es incuestionable, y segundo, pues mi debilidad. La debilidad de querer que él estuviera. Quiero decir que una vez cuando uno programa y arma un ciclo de conciertos y elige, al final muchas veces se decanta por sus propias debilidades, por sus propios gustos, ¿no? Y yo no quería en ningún momento dejar que el ciclo de conciertos, puesto que mi proceso dentro de esta etapa de mi vida es de transición, tendrá un final pues en un momento concreto. No quería que en ningún momento faltase la presencia de Achúcarro y faltase además, o sea, estuviese ubicada en un concierto como el de Paz. Eran 2 cosas que tenía tan claro que diría que las tenía claras desde el primer día que empecé a dirigir el ciclo de conciertos hace 5 años. Otro de los compositores, aunque no hemos seleccionado ningún ejemplo, por el que me da la sensación que tiene debilidad, es Rachmaninoff, ¿no? Admiro muchísimo a Rachmaninoff y veo en él mucho más de lo que se ha estado diciendo durante muchísimo tiempo, que total música de película. Cuando Rachmaninoff estrenó su segundo concierto, Hollywood no existía. Quiere decir que lo que han hecho es copiar su música por lo que tiene su música de emocional, de sublime, de maravilloso, de romántico. Luego, la escritura pianística es colosal, pero colosal. Y luego, al final de todo eso, una vez que has, pues no sé cómo decir,
has podido sobreponerte a todas esas dificultades musculares, empiezas a ver que hay unas melodías y unas armonías muy suyas. Quiere decir, Rajmáninov es reconocible como es reconocible Scriabin, por ejemplo, como es reconocible Chopin, como es reconocible Ravel, como es reconocible Beethoven, por ejemplo. De Beethoven ya sabes que va a ser una energía descomunal, pero que el piano no va a sonar todo lo bien que puede sonar. ¿Por qué? Pues porque era sordo. Quiere decir, todos esos armónicos que el oído tísico de Chopin percibía. La expresión española tengo oído de tísico es eso, es decir, que hay una serie de frecuencias muy agudas que los tísicos oyen y los no tísicos no, es decir, cada uno tenemos nuestro oído. Y Beethoven, desde luego, pues no tenía ninguno, es decir, no tenía más que su imaginación poderosa, fantástica, y esa energía colosal, pero colosal, descomunal, quizá por esa falta de su oído. El conocer a los personajes a través de su música, que es lo que está pasando, lo que me está pasando ahora, ¿no? Es decir, Beethoven de vez en cuando está diciendo lo que sea y de repente da una patada en el suelo y dice, bueno, se acabó. En la sonata, creo que se llama Pastoral, en una masterclass precisamente, nos dedicamos a contar el número de veces que había puesto Sforzato en el primer tiempo. Salieron 90. Y al día siguiente, después de haberle llamado lo que sea, que fuese o que eso, va a pedirle perdón, va a pedirle disculpas, y le escribe una carta. En fin, no sé, creo ya me están haciendo señas de que me parece que queda poco tiempo, de que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero antes de que se nos acabe lo de Rajmáninov, a Rajmáninov lo escogimos precisamente porque se tuvo que marchar de su amada Rusia, y a Falla lo escogimos porque se tuvo que marchar de su amada España, después de lo que le pasó a García Lorca, su amigo. Pues de Rajmáninov, en el concierto de Músicos por la Paz de la Autónoma, vamos a escuchar 3 preludios, y de Falla vamos a tener 2 piezas españolas, andaluza y montañesa. Falla, que usted ha tocado muchas veces las noches en los jardines de España, pero que se resistía al principio a tocar las noches en los jardines de España, y ahora yo creo que ha batido récords de interpretación, ¿no? Ahora, desde luego, eso, es decir, cómo se ha establecido y cómo es esa obra que dejó perplejos a los críticos porque no sabían si definirla como una cosa impresionista, no sabían si definirla como concierto para piano, porque hay demasiado poco piano para que sea un concierto, cuando todos los conciertos eran rimbombantes y tremendos, y esto acaba en pianísimo. Falla tuvo el coraje de acabar esa obra de casi media hora en un pianísimo que se diluye en la noche. Y luego, pues lo que eso. Y tardó 9 años en decidir. Empezó en 1909 y acabó, y la estrenó Cubiles, mi maestro, en 1916. Nos vamos pues con la andaluza de Manuel de Falla.
En lo que va de año, Joaquín Achúcarro ha tenido ya importantes experiencias antes de este concierto tan esperado que tenemos en la Universidad Autónoma, en el Auditorio Nacional, mejor dicho, organizado por la Universidad Autónoma. Y me voy a permitir citar dos de ellas. Una ha sido en el Teatro San Carlos de Nápoles, donde por primera vez ha sido dirigido por un director como Fabio Luisi, que debe ser ya el director número 400 que ha dirigido a Joaquín Achúcarro. Y se da la circunstancia, que es lo que a mí me gustaría subrayar, es que no solo es admirado por esos grandes maestros que tenemos reverenciados como Claudio Abbado, Ratter y Meta, etcétera, sino que Fabio Luisi también ha hecho elogios un poco de la misma sutileza. Esta forma en que lo tocas, de qué manera ha habido una conexión grande. Ha sido con Luisi, precioso, ¿no? Porque ha sido el concierto de Ravel y él, de gran músico, lo trabajamos a fondo. Entonces, en el segundo tiempo, precisamente, que todo ese tipo de cuestión de sonido, de la relación con la orquesta, de mantener el tempo, de que no se te convierta en un vals, de que, en fin, una serie de cosas que las hizo maravillosamente. Y estuvimos primero como muy ceremoniosos, sí, maestro, ¿qué quiere usted, maestro, no sé cuál? Hasta que al final, en una de estas, nos miramos a los ojos y él dijo, Fabio. Y yo dije, Joaquín, y nos dimos un abrazo. Entonces, ha sido estupendo, verdaderamente. Verdaderamente. Y el teatro es increíble. Y bueno, luego Nápoles es Nápoles. Y ha sido un tiempo precioso. El Vesubio nevado por arriba, precioso, precioso todo. Bueno, la segunda experiencia entre Nápoles y Madrid ha pasado y por Dallas, y cuando llegó al aeropuerto de Idaho, creo que fue recibido con un aurrescu. Increíble, increíble. Saliendo del avión, después de 3 horas de vuelo, me parece que eran desde Dallas, de repente empieza a sonar un chistu y tengo enfrente al chistulari con su tambor y con el chistu y tambolín y dos chicos jóvenes, todavía niños, que bailaron el aurrescu más perfecto que yo he visto en mi vida. Caramba. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque hay una colonia vasca en Boise, hay un club vasco que tiene más de 1000 socios. Hablan euskera y cantan en euskera y se reúnen, tienen el coro, tienen... Y la relación que ha tenido ahora la comunidad vasca con la orquesta ha hecho que la manager de la orquesta aprendiese un poco de vasco para saludarles al teatro abarrotado que estaba, con una ovación en cuanto dijo Arratsaldeon, pues bueno, se armó allí. Y luego yo creo que la ovación más ruidosa y más voluminosa que yo he tenido en mi vida. Ha sido fantástico, verdaderamente. Hasta la del sábado, ¿no? Hasta la de este viernes. Hasta la de este viernes. Yo, desde luego, el sentimiento ese vasco de esas zonas de Estados Unidos la creo profundamente, porque en el año 1993 hicimos un viaje de 5 semanas y la hice con un artista vasco, con Agustín Ibarrola, pero a nosotros no nos recibieron con aurrescu. A nosotros era una cosa que la categoría es la categoría. Pero esto me incita... Oye, Ibarrola ya es categoría, ¿eh? Sí, pero bueno, en el 93 eran bastantes años menos. Bueno, o sea sí. Eso es lo que... Fue uno de esos viajes, casi nosotros siempre lo decimos, el viaje de nuestra vida, el viaje de juventud, y demás cuando lo recordamos. Pero esta disquisición o este razonamiento que nos ha hecho me invita a preguntarle, dado que vive tanto tiempo en Estados Unidos, en Dallas y demás, ¿se sigue sintiendo en el corazón, un poco en los afectos, con ese corazoncito vasco? Desde luego, vamos, yo soy bilbaíno desde la cabeza a los pies. Eso es para toda la vida. Pero, vamos, ¿no? Quiere decir, yo creo que, no sé si fue Rilke el que dijo que uno es de donde has pasado tu infancia y tu juventud. Y yo esas las pasé en Bilbao. Y pues el sirimir y todas esas cosas, pues hasta me gustaban. Echabas de menos el sirimiri de vez en cuando.
volvemos de nuevo a la música española por ese poeta de la música española que es Joaquín Achúcar.
Bueno, y se nos está acabando ya el tiempo. Esto es terrible, se ha pasado como un suspiro. No puede ser que llevemos ya más de 50 minutos en el programa y esto es así y demás. Hay una pregunta que también, no sé por qué razones, debe ser por casualidad de la vida, yo le he visto más dirigir con orquestas como solista que en solitario. Pero hay un algo cuando usted toca en solitario al piano. ¿Por qué me tratas de usted? Mira, estoy ya tan confundido, me va a pasar como con Fabio Luisi dentro de un momento, pues que te voy a decir, Joaquín, vamos a decir Juan Ángel, vamos a dar un abrazo, por supuesto, pero entre el respeto que me genera usted y el tú me sale por la confianza, amistad y ese bilbaínismo del que somos los dos comunes, pues bueno, las dos cosas. Es una cosa, en los del libro de estilo de M21, esta vez me regañarán, pero asumiremos un poco. Dentro de nada va a ser ustedes y ustedes. Sí, seguro. Porque sí, tal sí. y como están pasando las cosas hoy día, mozos y mozas, y jóvenes y jóvenes, yo propongo para la Academia Española, para ahorrar tiempo, saliva, tinta y todo eso, que en vez de decir pues mozos y mozas, que digan mocis y que sirva para los dos. Señoras, señores y señoras, no, señoris. Y ya con eso sirve para los dos. Bueno, es una posibilidad. Vamos a consultarlo. Nos pueden regañar, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, comentar sobre la pregunta que le has hecho, que nosotros cuando quisimos que Joaquín viniese, estuvo muy claro que queríamos a Joaquín solo en recital. No lo queríamos con orquesta. Recordará, maestro, esta parte de la conversación. ¿Y solo. por qué le queríais solo? Porque queríamos oír, yo soy pianista de carrera, ese gran pianismo en ese momento de la madurez y la sabiduría total. Y eso con la orquesta, y que me disculpen los directores de orquesta, como no, hay muchas cosas que se pierden. De alguna forma se pierden. Y yo creo que el sentido de la intimidad que genera el recital a título como tal, como piano solo se da en esas circunstancias. Y ahí Joaquín está en un momento de una plenitud tan grande que hubiese sido un desperdicio no saberlo aprovechar. Muchísimas gracias, Bego. Nada, es que es así. Bueno, ya sabes que los de Bilbao somos así. A ti no se te puede llevar la contraria porque ya. Pero tú prefieres también en este momento de plenitud, como dice Begoña. No, para mí lo de mañana es una cosa muy, muy importante. Es todo un desafío y me gustaría probarme a mí mismo lo que sé y dárselo a los demás. Bueno, hay una cosa con la que ya podemos ir terminando, pero es una pregunta o una observación o una reflexión que no quiero dejar en el camino. Hemos hablado de estas cosas que cambian, los masculinos, los femeninos, etcétera. Hay una cosa que es también maravillosa en su vida y que tiene que haber influido. Tú, te casaste con una pianista en el año 59 y has seguido ahí al pie del cañón. Ella sí que ha seguido al pie del cañón, haciendo todo lo que no es tocar el piano y todo lo que tiene que hacer el hombre de casa, pues no voy a decir cambiar una rueda de un coche, porque eso también ahí colaboro yo un poquito, pero vamos, sí, todo lo demás. Yo, si me lo permites, y disculpa que te interrumpa, yo me emocioné profundamente cuando leí la entrada a Joaquín Echúcarro en la Wikipedia. Yo no sé quién la ha hecho, ni sé si la habéis leído vosotros, pero ahí está la declaración de amor más hermosa que yo he podido leer, porque cuenta cómo os conocisteis, el amor que tú sentías hacia él, cómo fue toda la relación. Yo, de hecho, cuando lo leí, me quedé impresionada, porque claro, esto no es normal, que se coloque en una entrada así, que probablemente será la entrada más leída sobre Joaquín Echúcarro. Y era una declaración de amor tan hermosa, que yo dije, por Dios, esto existe de verdad. Ahora es amor. Los que nos oyen no miran la estupefacta mirada que nos estamos echando Emma y yo.
Pues la Wikipedia. Yo pedí así que se hicieran una serie de búsquedas y ahí está. Bueno, pero es que aparte de eso, pues además es mi peor crítico porque pues tiene el récord de haber sido profesora de solfeo a los 8 años y profesora de piano a los 12. O sea, terminó la carrera de piano que yo terminé a los 15. Ella la había terminado a los 12. Ahora, ese amor tan ejemplar tiene que haber influido en la manera de tocar el piano, ¿no? Sobre todo en los recitales Pues, en solitario. No sé, son cosas de psiquiatra ya, ¿no? Que nos traigan un sofá y nos ponemos a contar. Desde luego que se puede hablar de música, se puede hablar de piano, se puede hablar de todo. Ha influido. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín Achúcarro, por estar con nosotros hoy. Un auténtico lujo lo que hemos aprendido de principio a fin, de sus observaciones tan matizadas, tan sutiles y demás. Y muchas gracias a Begoña Lolo por organizar estos conciertos, estos ciclos de concierto y en particular estas músicas por la paz en que la universidad demuestra ese lado solidario, de amor por el conocimiento y demuestra que la música es algo fundamental en el desarrollo humano. Muchísimas gracias por habernos invitado. Terminamos con último ejemplo de Isaac Albéniz.
M21 en el 88.6 y en m21radio.es. Con la música que te pide el cuerpo. Oh, but the fire went wild